Se sientan aquí en la mesa del programa dos postulantes al Congreso de la República, este Congreso que se debe elegir el 26 de enero del próximo año y que completará el periodo congresal hasta el 27 de julio del 2021. En primer término, Carlos Messía, que va por Fuerza Popular, y Daniel Mora, que va por el Partido Morado. A los dos, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Carlos Messía plantea la disyuntiva entre democracia o comunismo, así lo dice en su Twitter. Él ha sido, además, sabemos bien, presidente del Tribunal Constitucional. Daniel Mora, por su parte, ha sido congresista y una de las banderas que levantó en su oportunidad fue la de la reforma universitaria, que hoy estamos viendo en los hechos cómo se viene desplegando. Y yo quería comenzar justamente con esas preguntas y hacerme más preguntas, y hacer más preguntas, y hacerle al público más preguntas. ¿Son esas las únicas dos posibilidades que tenemos, es decir, democracia o comunismo, o también tenemos corrupción versus impunidad, universidades sin licencia versus universidades con licencia, investigar a las encuestadoras o no, que en algún momento se dijo, ¿no? En algún momento se dijo que había que investigar a las encuestadoras, enfoque de género o no enfoque de género? Hay tantas preguntas que se pueden hacer, pero la verdad es que este es un Congreso que tiene limitadas cosas que hacer, no tanto porque se les limite, sino porque el tiempo es corto. A ver, respondiendo a las preguntas, por favor, quien quiera comenzar. General. Bueno, si bien es cierto el tiempo es corto, yo creo que es una oportunidad para devolverle la confianza a la población, que en 14 meses o 15 meses creo que se puede hacer algunas cosas importantes, siempre y cuando haya la voluntad. En el caso de nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo y creo que vamos a priorizar determinados temas, por ejemplo, y que lo vamos a cumplir. Por ejemplo, continuar con el fortalecimiento de la reforma universitaria. En la ley que sacamos, la 3220, se contemplaba la reforma del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, que desgraciadamente el Congreso anterior no la continuó, y es el segundo piso de la calidad. Es el primer piso que se ha hecho, que está haciendo el SUNEDU y que ha avanzado ya bastante y de forma importante, es el de la licenciamiento institucional. Pero hay el otro piso que camina hacia la excelencia, y es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Claro. Ese segundo piso debió implementarlo el Congreso anterior. En 90 días quedó señalado en la ley 3220 y no se hizo nada. Nosotros tenemos bien clara la propuesta esta, y esto, por ejemplo, muy rápidamente podríamos sacarlo. Tenemos que entrar también a temas de darle más dientes a la SUNEDU, por ejemplo. Por ejemplo, no tiene tantos dientes como para entrar a fiscalizar exactamente el uso de los recursos de las universidades. Ajá. Entonces, es en el aspecto solamente universitario. Ahí detengámonos para seguir desarrollando en una siguiente parte, porque me gustaría, dándole el uso de la palabra al candidato Messía, es justamente eso, ¿no? ¿Dónde queda o cómo queda para Fuerza Popular la reforma universitaria? Ya que lo ha planteado el tema el excongresista Mora y que quiere volver a hacerlo, si tenemos en cuenta que congresistas hoy disueltos de Fuerza Popular han batallado contra la SUNEDU, contra la reforma universitaria, ¿usted se pliega a esa postura de los congresistas disueltos o más bien en la línea de Daniel Mora? Bueno, fíjese, al general Mora le consta que yo en una determinada oportunidad saludé con mucha satisfacción el trabajo que él había hecho con la ley universitaria, porque había sido testigo como ciudadano del enorme esfuerzo que había puesto y la disciplina, y sobre todo la manera como tan seria abordó este tema. Eso sería un cambio dentro de lo que es Fuerza Popular. Es lo que pienso yo, ¿no? Pues estoy hablando a título personal, pero claro, también como candidato de un movimiento. Ahí probablemente hayan pero sin embargo, eso no quiere decir que la ley universitaria no pueda tener algunos ajustes, algunos perfeccionamientos, pero que no signifique, obviamente, quitarle muchas de las capacidades que pueda tener la SUNEDU. Pero sí me preocupa, por ejemplo, lo que acaba de suceder con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, porque el 60% de la población de Ica, los estudiantes que salen de los colegios,
son de escuelas nacionales. Entonces, y lo que acaba de suceder es que la Universidad Nacional de Ica, la San Luis Gonzaga, está prohibida de llamar a examen de admisión. Entonces, esos alumnos, ¿a dónde van a ir? Y la única universidad que ha quedado acreditada en Ica es la San Juan Bautista. Pero ahí, que es una ¿quién es universidad responsable? particular. ¿La universidad o la SUNEDU? El Estado porque, bueno, la SUNEDU también pertenece al Estado. No, claro, pero la SUNEDU hace que cumplan un determinado tope y que tengan determinadas condiciones y aparentemente no las han cumplido. Es ahí la cuestión. Y claro, el problema es que justamente lo contradictorio está en que el Estado, ¿no es cierto?, no ha cumplido con dar a la ciudadanía universidades de calidad. Claro. Y tenemos también el problema de la Pedro Ruiz Gallo, que también está en examen, y por ahí hay unas más que se me escapan. Ahora, entonces la pregunta es, por ejemplo, esos alumnos en ICA se va a encarecer las pensiones. ¿Por qué? Porque la única oferta educativa que hay allá es la universidad privada. Y hay otro problema que también quisiera tocar antes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un estudiante termina la carrera profesional, vamos a decir, en la propia Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tiene el bachillerato automático, pero la universidad no se licencia? ¿A dónde va a ir a estudiar? ¿Dónde va a terminar? Porque la ley prohíbe que un estudiante que ha terminado de estudiar en una universidad ya no puede graduarse en otra. Ahí la pregunta para Daniel Mora: ¿cómo plantear algunos ajustes, si es que estos caben? Usted me dirá su enfoque. ¿Cómo plantear estos ajustes sin que suene a lo que quería hacer Tamara Arimborgo, por ejemplo, en el Congreso hoy disuelto? Bueno, lo que sería hacer a Tamara Arimborgo no le veía yo nada de lógica, ni mucho menos. El tema es, en el caso de las universidades públicas, que son universidades gratuitas y que se entra por concurso. Pero se ha diseñado un sistema que creo que es bastante adecuado, porque una de las formas que podría haber pasado con esta universidad, que se le ha dado todas las facilidades, sino el problema ha sido la lucha por el gobierno de la universidad. Y en esa lucha, hasta el Estado le ha dado plata para más dinero para su licenciamiento, y no ha cumplido con ninguna de las metas. Años ha estado así. No olvidemos que va 5 años de aplicación de la ley universitaria, más de 5 años. Es decir, ha tenido 5 años para hacer esto. Tiene presupuesto, tiene canon, y no ha podido superar las condiciones básicas de calidad. Entonces se veía, y yo he ido varias veces a ICA a tratar de hablar y que arreglen las cosas, pero él era la lucha por el poder. Entonces, eso es lo que ha terminado hundiendo la universidad. Hundiendo a todas estas universidades públicas, generalmente, que ojalá no caiga otra. Claro. Lo que se ha diseñado es lo siguiente: se deniega la licencia a la SUNEDU. ¿Quién interviene en ese momento? El Ministerio de Educación, que es el ente rector. La SUNEDU no tiene esa facultad. ¿Cómo interviene? Inmediatamente producido el cese de la universidad, tiene 15 días el Ministerio para nombrar una comisión técnica, formada por 3 del Ministerio, que la preside el viceministro, y por 3 de la universidad, donde no figuran ni los rectores ni vicerrectores. Y esa tienen 45 días para armar un plan de emergencia. Mientras tanto, los alumnos siguen estudiando. Pero la cosa es, ¿a dónde van? Entonces, en la misma universidad sí. No, pero ahora digo, ante la situación actual. Entonces, lo que pasa, me preocupa, ¿qué pasa con los estudiantes que terminaron la carrera y la ley universitaria dice que no se pueden graduar en otra? No. Acá los alumnos continúan en la pública, no salen de la universidad. Siguen los 2 años terminando, y esta comisión técnica tiene 12 meses para elaborar un plan de emergencia. Se puede corregir. Para que cumplan las condiciones básicas. O sea, sí es posible salvar sí es posible. Pero si no cumplen si no da el dinero o entorpecen a esta comisión que está haciendo este trabajo de plan de emergencia, entonces tienen la obligación de intervenir la universidad, sacar a todas las autoridades y hacer... Y chao. Claro. Correcto, pero ahí hay un pequeño problemita también que hay que tener en cuenta, ¿no? La SUNEDU ha dicho que ya no va a licenciar más universidades. Entonces me pregunto si esto no colisiona con el principio de la iniciativa privada, o sea, en el sentido, yo puedo reunirme con algún conjunto de empresarios y querer formar una nueva universidad, y no puedo porque la SUNEDU ha dicho, no, ya no voy a licenciar más por un tiempo. No. Lo que existe es la ley de moratoria.
todavía está vigente y que su vigencia concluye a fines de abril, porque se dio una ley de moratoria antes de sacar la ley universitaria, donde no se podían crear nuevas universidades ni filiales durante 5 años. Eso terminó. Es una eso disposición transitoria. Eso no está escrito en piedra. Eso no es que... Claro, pero ¿y entonces, qué pasa? mientras existe esa ley, no pueden crearse más universidades. ¿Y qué pasa si después se sigue prorrogando y se sigue prorrogando? Eso fue una facultad del Congreso. Justamente. El Congreso amplió 2 años más, por eso comienza en mayo. Ahí se cumplen 7 años de moratoria, porque te imaginas, habían 42 proyectos para todas justamente ahora para darle la palabra, el problema es que en el Congreso disuelto habían intereses de universidades bamba, chicha, de medio pelo. No, fíjese, no se restringe la actividad privada, al contrario. Es cierto que la mayoría de universidades cerradas son privadas. Mire, hay un punto que yo creo que es sustancial en el tema de la ley universitaria. Yo no estoy diciendo que la SUNEDU debe desaparecer, la SUNEDU debe continuar, pero en este momento la SUNEDU es un órgano administrativo y debe convertirse también en un órgano técnico. ¿Por qué le digo esto? Y técnico cuando hablo es porque, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hay una facultad en la cual se enseña matemática pura. ¿Cómo puede saber los funcionarios, los burócratas de la SUNEDU, si la currícula de la facultad de matemática pura está bien o está mal? No analiza eso la SUNEDU. Pero tiene que analizar porque... La SUNEDU lo único que dice es, ¿tienes un plan para el matemático que va a salir de la universidad? ¿A dónde va a ir? ¿Tiene los objetivos bien trazados para esta carrera? Y tiene plena libertad para estructurar sus programas, hacer sus sílabos, don Daniel, si me permite, pero si yo, para saber si tus objetivos que estás planteando son buenos o son malos, tengo que saber de matemática pura, pues. No, entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, que la SUNEDU tiene que tener, me parece, alguna instancia técnica. Las universidades tienen que participar en la SUNEDU de alguna manera. ¿Por qué? Porque es en la universidad donde se realiza el conocimiento y la investigación. Para ir a otro tema, porque no es solo la respuesta. Actualmente la SUNEDU solamente da licencia institucional, lo mínimo que debe tener una universidad. Por ejemplo, si yo tengo medicina, dice debes tener 3 laboratorios. Laboratorio de cirugía, laboratorio de tal. Lo tienes bien implementado, con toda tu señalética, con ayuda para los alumnos, etcétera, etcétera. Punto. Ya. ¿Cómo hace dar las clases tú? Ese es otro problema. Ahora pero si ahí está la calidad. Espérate pues. ¿Cómo imparto las clases va a determinar la calidad? No, es el primer piso. En este momento recién estamos llegando al primer piso porque estábamos en el sótano 2. Ahora está viniendo... Por eso se refería usted al segundo piso. Claro, el segundo piso ya es mayor todavía, pero dentro de este primer piso está ahora el licenciamiento. Pero entonces no cabría cortarle las alas a la SUNEDU, sino todo lo contrario. Claro, ahora comienza el licenciamiento que ya se está haciendo por carrera. Entonces ahora llegan medicina, ¿por qué? Porque tiene que ver ahí viene con lo que usted está pidiendo. Ahí viene lo que tú estás pidiendo. Claro. Entonces, recién se ha ordenado el sistema. Siguiente tema. Lucha contra la corrupción. Han quedado muchos puntos. Sí, pero ya hemos dedicado largos minutos y no es el único tema que nos tiene con jaqueca. 8 minutos nos hemos tirado en el tema de SUNEDU. Está muy bien, la educación vale, pero también la lucha contra la corrupción. ¿Cuál va a ser su papel de ser elegidos frente a casos que han sido emblemáticos en el Congreso hoy disuelto? ¿Qué va a pasar con la corrupción en el Poder Judicial? El caso de los fiscales supremos, Chávarri, Gálvez, etcétera. Son 3 de 5. ¿Cuál va a ser el comportamiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? A la luz, más aún todavía hoy, que se ha sabido que José Domingo Pérez ha sido sancionado y multado por hacer unas declaraciones, pero lo firma un fiscal que es muy cercano a Pedro Chávarri. Esto además con la salvedad que usted fue defensor de Chávarri, entonces nos gustaría aún más, con mayor razón, que usted haga un disclosure y pueda ser sumamente sincero esta noche y decir cuál va a ser su posición frente a eso que muchos señalaron como corrupción en el Ministerio Público. Quien quiera empezar, empiece. Mire, en primer lugar, el problema de la corrupción es transversal, ¿no es cierto? No solo depende del Congreso.
Depende el Congreso, buenas leyes. El Congreso muchísimo. Permítame, depende del Poder Ejecutivo y sobre todo del Poder Judicial, ¿no es cierto? Ahora, pero el Congreso... en el caso de qué cosa es lo que puede hacer el Congreso, en el caso del Congreso, lo que tiene que hacer es analizar las denuncias que puedan venir en su momento, ¿no? Y en su momento se verá qué se hace con Chávarri, no han hecho qué se hace... Usted ya no defiende a Chávarri, ¿no? No, ya no soy abogado de Chávarri, lo defendí en el tema de la infracción constitucional, ¿no? Donde he dicho de que las infracciones tienen que estar tipificadas. Ahora, lo que sí creo que puede ser importante en este tema, que como una autocrítica y además escuchando lo que la población reclama ardientemente, es que hay que darle al Tribunal Constitucional la potestad de levantar la inmunidad parlamentaria. Ese me parece que es un pedido razonable del pueblo. Cuando el pueblo pide cerrar el Parlamento inconstitucionalmente, ahí creo que... Qué bueno que ahora hay que escuchar al pueblo. Muy bien. Ya hemos visto que al pueblo se le escucha, al pueblo se le escucha, pero no siempre... Daniel Mora. Yo creo que ahora va a ser más fácil, pues, con lo que está diciendo acá nuestro amigo Carlos Mesía, entrar a esos temas, pues, que era casi imposible tratarlos en el Congreso anterior. Evidentemente nosotros vamos a apoyar todas las medidas que está llevando a cabo el Ministerio Público. Sabemos todos los ataques que ha sufrido y creo que debemos, aunque les parezca mentira, somos admirados en el mundo por las acciones que se han emprendido. ¿El Congreso anterior blindó, por ejemplo, al señor Chávarri? Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, a los hermanitos. Por supuesto que sí. ¿Y cómo cambiamos eso? Nosotros vamos a ver todos esos temas, no lo vamos a reavivar en el sentido de entrar con ese espíritu, porque nosotros hay poco tiempo. Hay poco tiempo, pero si hay proyectos concretos, rápidamente apoyaremos todo lo que esté contra la corrupción. Nosotros queremos hacer la reforma judicial, por ejemplo. Hay un punto... Un año es poco, ¿no? Pero sí queremos hacerlo y queremos trabajarlo en equipo y creemos que podemos sacar la reforma judicial que se te quedó truncada con el Seriajus y todo eso. Y creemos que podemos sacar la reforma judicial trabajando en equipo. Y tenemos personas que están, por ejemplo, Carolina Rizárraga en la parte de la Comisión de Justicia. Creo que en equipo vamos a sacar muchas cosas nosotros, no abundantes cosas, pero sí 3, 4, 5 cosas importantes que el Perú reclama. La reforma judicial es fundamental. El apoyo a esto, la inmunidad, la reforma del reglamento del Congreso para quitar tantos privilegios. Y eso tenemos también a un buen representante que conoce profundamente, porque no podemos perder tiempo, tenemos que tener gente experta. Que rápidamente presente los proyectos y podamos discutirlo, debatirlo, y ahí necesitamos la ayuda también de mi amigo Carlos. A ver, gracias. Coja el guante. A mí me parece que hay un punto importante en el tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Sabe lo que está pasando? Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial dice que en la Suprema solo son, creo que más o menos, números más, números menos, 20 titulares. Y 22 o 24 son provisionales. ¿Y sabe quién pone a los provisionales? Los titulares. Entonces, y cuando quieren los sacan y los ponen. Entonces traigo a un juez de Cajamarca, traigo a un juez de Arequipa, y quiere ser supremo provisionalmente, ya pues ven, yo te pongo. Y bueno, ¿sabes qué? Este año no más, pero el próximo viene otro. Entonces eso hay que cambiar. Creo que hay que sincerar la titularidad en la Corte Suprema, y no deben haber solo 22 o 20 titulares, sino 40. Y esa labor hay que entregársela obviamente a la nueva Junta Nacional de Justicia, para que en la Suprema no tengamos provisionalidad, que sean 40 jueces supremos. Ya que toca usted el tema del tejido de la judicatura, el caso de los cuellos blancos resulta emblemático. ¿Cuál va a ser su posición frente al caso de los cuellos blancos del puerto? ¿En qué sentido? ¿Qué posición? Es bien clara la pregunta, es decir, ¿usted va a combatir a la red los cuellos blancos del puerto, sí o no? O sea, ¿cómo podría combatirlo? Pues no blindando por ejemplo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no blindando en la Comisión Permanente. Si hay un testimonio, si hay un escrito, si hay un documento de la Fiscal de la Nación, no se archiva como hacía el Congreso anterior, o no encubría como hacía el Congreso anterior. Esa es la duda razonable que carga mi pregunta. Es que la respuesta creo que cae por su propio peso. Si es que las denuncias vienen absolutamente bien sustentadas, el Congreso de la República no tiene por qué hacerse más demora. Creo que uno de los errores del Congreso anterior fue que le faltó agilidad
¿no es cierto?, capacidad para accionar rápido frente a casos que... ¿Agilidad nomás? También había complicidades, ¿no? Bueno, ese es un juicio de valor. Yo no quiero entrar. No es un juicio de valor, es un juicio de los hechos. Bueno, pero digamos, siempre... Y ahora con lo de Jorge Yoshiyama, peor todavía. Fíjese, el hombre, digamos, cuando observa la realidad puede formarse distintos juicios. Los únicos juicios que son objetivos son, digamos, acá hay 2 naranjas, acá hay 4 manzanas, o el camino más cerca... ya que dice de naranjas, ¿no?, y manzanas, el testimonio de Jorge Yoshiyama es como para decirlo con manzanas. Lo que relata él es, primero, el dinero de Odebrecht y, en segundo lugar, que había un acercamiento entre la señora Fujimori y el líder capo de los cuellos blancos. Por eso mi pregunta de los cuellos blancos. Ese es un problema del Poder Judicial, no del Congreso. No, pero el Congreso se encarga justamente de permitir que se validen acusaciones contra altos magistrados. Mire, miremos hacia adelante y veamos lo que va a pasar. Pero también hay que mirar atrás, porque lo que ha pasado atrás ha sido una vergüenza. Bueno, el señor Mora, a ver, ¿qué opina? Nosotros como Partido Mora no vamos a blindar a nadie, ¿no? Y pensamos... Es obvio. Eso no vamos a blindar a nadie. Nadie va a blindar a nadie. Igual el tema de la inmunidad es necesaria, pero bien regulada. Es decir, por ejemplo, cuando yo estuve en la Comisión de Educación, pues hubiera estado preso hace rato, porque tuve denuncias de cualquier tipo. Exacto. Todas las universidades me denunciaban. Hasta ahora tengo una denuncia yo de la UDADESH, de Chimbote. Tengo que ir a Chimbote cada rato. He ganado el juicio, siguen apelando, no sé cuánto. Pero si no hubiera tenido inmunidad, no hubiera podido enfrentarme a ellos. Entonces la inmunidad tiene un rol, es importante cuando tú estás ejerciendo. Pero en determinados casos, además, normalmente los casos en los que los congresistas tienen que ir a batallar, así es, está conformado en una comisión especial o en una comisión fiscalización del sector que sea. En ese solo caso, ahí tendría que extenderse un documento bien clarito que diga: el señor tiene inmunidad por este periodo, por este caso, por estas investigaciones, bien clarito. Pero el problema es que se ha usado, pues, ese es el tema, que protegerse de una manera escandalosa y vergonzosa. Creo que eso sí se puede hacer, sin coordinación. Bueno, pero fíjese, acá tú has sido presidente y usted sabe muy bien. Y usted, don Daniel, ha sido víctima de denuncias. Para eso sirve justamente la inmunidad. Claro, pero no como donaire, pues. Pero lo que pasa es que el hombre, todo lo que crea siempre tiene un lado positivo y negativo. Usted puede utilizar la energía nuclear para dar una luz barata a la población, pero también puede usarlo para una bomba atómica. Todo puede tener siempre su lado malo. Las instituciones son creadas. ¿Usted cree, por ejemplo, que los congresistas quisieran dar malas leyes o quisieran dar buenas leyes? Pero son los hombres los que, digamos, deforman o cambian y transforman las instituciones. ¿No? Pero el problema es que lo mismo. En el Congreso anterior hubo una mayoría de hombres que no quería hacer ley, que justamente tardaron, implosionaron el Congreso de la República. Pero fíjese, vayamos a ver el tema en positivo, porque no miremos hacia atrás, ¿no? Digamos, el auto ya se pasó la luz roja y ya atropelló al ciudadano, al transeúnte. En los países, en sistemas parlamentarios donde existe la cuestión de confianza, cuando hay un desencuentro como este, el árbitro es el pueblo que decide voluntaria y soberanamente y reconstituye la mayoría. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, hacia eso vamos. Y por eso yo creo que la gran misión de este Parlamento no solo son las cosas de las que hemos venido hablando acá, sino también la gran responsabilidad de entregarle al próximo Congreso del año 2021 una Constitución y unas instituciones en los cuales existan... ¿Una nueva Constitución? Una Constitución, la actual, en la cual, digamos, existan realmente los frenos y los contrapesos. Muy bien, para sí o para no, porque ya viene José Verona, vamos a hablar de la SUNAT. Ojo, están pasando cosas, también, cuidado. Para sí o para no. Los disueltos, los congresistas disueltos, el jurado se va a pronunciar el lunes. ¿Creen que debe postular o no? ¿Sí o no? Bueno, mi opinión es de que hay huecos en la ley que permiten decir, bueno, no es el periodo. Otros dicen, bueno, si se disolvió. ¿Pero a alguno le gustaría ver de nuevo de los disueltos?
o no le gustaría ver de nuevo? No podemos decir que todos han sido pésimos, también han habido hay excepciones. Fíjese ¿Quién que se salva? A ver. Mire, ¿Quién se salva? Sí hay, pero congresistas que han sido... A ver, Carlos Mejía, rápidamente. No, fíjese, en las democracias parlamentarias, cuando el jefe de Estado, el jefe de gobierno disuelve el Parlamento, todos van a elecciones y es el pueblo el que decide quiénes regresan. Entonces, aplicando esa lógica, tomando la pieza parlamentaria... Eso debería decir Hay creo que 14 o 15 que están intentando, ¿no? Sí. Muy bien, les agradezco mucho. Ha sido un gusto tenerlos a los dos. Creo que ha sido un intercambio de ideas y de temas que son sin duda de palpitante actualidad y lo serán en el próximo Congreso. Carlos Mejía, Daniel Mora, con nosotros. Y como bien decía Carlos Mejía, ha hecho mención en 3 oportunidades, será el pueblo el que los decida. Y los va a apoyar además. Vamos a la pausa del programa. Están pasando cosas en la SUNAT. Aquí hay una resolución de Secretaría de Gestión Pública, terminando octubre, casi con Halloween. Se ha declarado a la SUNAT en fortalecimiento organizacional por 2 años. ¿Y eso con qué se come? Viene José Verona para detallar esto que ha salido en El Peruano. Nada está dicho.